Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 11 de Organización Estructurada. Espero que estén bien con sus actividades de aprendizaje, que no hayan tenido problemas en resolverlos. Ya estamos terminando el curso, ya estamos en las últimas sesiones, y el día de hoy vamos a ver cómo se hacen los manuales en sí, cuáles son sus características, ¿sí? A partir de donde nos quedamos la sesión pasada, a ver si ustedes recuerdan. Entonces, antes de empezar en materia ya a ver cómo se hace el manual en sí, cómo queda formado, vamos a definir primero qué es un proceso. Y en un proceso es una actividad que está integrada por tres elementos que nos indican el inicio de la actividad, y lo vamos a llamar entrada, la transformación que ocurre dentro de esa actividad, a la cual le vamos a llamar transformación, y el resultado de esa actividad a la que le vamos a llamar salida. En resumen, un proceso está integrado por una entrada, su transformación y una salida. En ese orden preciso, siempre es de forma lineal el proceso, pero hay que tener cuidado con una cosa: la salida de un proceso puede ser, o de hecho siempre es, la entrada a otro nuevo proceso, y se vuelven a cumplir entrada, transformación, salida, y así continuamente, entrada, transformación, salida. Entonces, un sistema está compuesto por una cantidad de procesos. Estos sistemas que tenemos que describir, los describimos como procedimientos. Un procedimiento, entonces, es un conjunto de procesos ordenados que, combinados e interrelacionados entre sí, van a dar por resultado un producto común como resultado de todos estos procesos unidos en un procedimiento. Es la suma de varios procesos obteniendo un resultado, como resultado un producto mayor que la suma de cada una de sus partes. Generalmente no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque pueden haber actividades paralelas e incluso pueden haber actividades que se inician fuera del conjunto de procesos para integrarse finalmente a ellos. Aunque también pudiera ser lineal, ¿sí? No necesariamente tiene que serlo. El proceso sí, el proceso siempre es lineal. Vamos también a ver las simbologías que se utilizan para los diagramas de flujo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el primer rectángulo en la parte superior izquierda de su diapositiva, el de inicio. Este siempre se coloca antes de iniciar una actividad. Verán en unos ejemplos que traigo aquí que no todas las empresas lo hacen, que no todas las empresas lo utilizan, pero esto es lo técnicamente correcto, lo técnicamente adecuado. Estos símbolos pueden pertenecer a la norma ASCII, que es para computación, y se adoptan algunos de ellos, pero no todos. También en los códigos que se usan, en el código ACME para ingeniería mecánica, para definir plantas, también se usan estos símbolos. Una combinación de estos me da la simbología que se utiliza para los diagramas de flujo. Entonces, un proceso va a estar dentro de un rectángulo. Ahí vamos a escribir en qué consiste el proceso, de manera breve, clara, simple, ¿sí? Cualquier tipo de operación o de actividad de transformación administrativa o operativa la vamos a escribir dentro de un rectángulo. Posteriormente vemos un rombo. Este rombo es una pregunta. Siempre que veamos el rombo, me está preguntando algo, y en este rombo la respuesta invariablemente va a ser sí o no. No hay opción, o es sí o es no. Entonces va a tener una entrada y dos salidas, siempre, en la cual, cuando la respuesta es afirmativa, seguiremos una ruta; cuando la respuesta es negativa, pues seguiremos otra. Pero siempre habrán dos salidas, una sola entrada. No puede haber más de una sola entrada. Un documento es el siguiente símbolo, y aquí significa que vamos a hacer un papel, vamos a llenar un formato, vamos a recibir algo. Entonces, para identificar que no es un proceso, que es parte de un proceso o el resultado de un proceso, pues tenemos el documento. Y el documento entonces es qué fue lo que salió al final de todo nuestro recorrido. Y lo vamos a definir con esta simbología que se llama documento. Luego por ahí aparece un circulito con un número 3. Lo que quiero decir es que puede ir numerado del 1 hasta el número que ustedes quieran, pero tiene que ir numerado. Este círculo se llama conector. ¿Cuándo usamos un conector? Como todo lo unimos con flechas, para que no se vea nuestro diagrama cruzado por flechas por todos lados, lo que podemos hacer es poner un conector que dice
va al conector 3. Buscamos en la hoja, dentro de la hoja, el mismo número, el mismo 3, y decimos, mira, ahora continúa por aquí está el otro 3. Entonces, lo que me está diciendo es que hay un brinco de ese número 3 al otro número 3. Repito, aquí utilicé el número 3 como ejemplo, puede ser 5, 1, 2, 3, 4, cualquier cantidad de números, ¿ok? Sí se recomienda que lleven un orden, que no nos vayamos brincando números. Y cuando no está la información en la misma hoja, cuando tenemos que brincar a un proceso en otra hoja, en vez de usar números, usamos letras, las letras del alfabeto. Y en vez de usar un círculo, podemos usar una casita, ¿sí? Una casita que me dice hacia qué lado voy, si me voy a pasar a la siguiente hoja o a la hoja anterior, ¿verdad? O hacia abajo, dependiendo de cómo se abran los diagramas. Entonces aquí usamos hojas. Y entonces la diferencia entre conector circular y el conector en forma así como de casita o de flecha es que el conector circular me liga en la misma página. El conector que tiene forma de flecha o de casita me liga en otra página. Esa es la gran diferencia entre los dos. Y al terminar, fin. Estos son los símbolos más utilizados. Existen otros, pero no tiene caso porque para este curso, porque lo que estamos viendo es simple y sencillamente pues los elementos que se utilizan. Ustedes los van a poder distinguir más adelante. Les voy a mostrar aquí unas diapositivas, ¿verdad?, en donde traigo algunos ejemplos para que vean que no todas las empresas lo siguen al pie de la letra. La sesión anterior teníamos un reporte, y este era un reporte que servía el procedimiento para el vendedor. ¿Qué hace el vendedor al llegar a la oficina? Y al llegar a la oficina teníamos que entrega un reporte, revisa su agenda, confirma citas del día, hace nuevas citas y visita a sus clientes y prospectos del día. Si se fijan, los numeré, está numerado del 1 al 5. En cada proceso está numerado del 1 al 5. Este es un proceso lineal porque no se desvía, aunque ahí parezca que hace un zigzag, bueno, está así para que pudiera caber en la hoja, pero lo pude haber escrito totalmente vertical, o también lo pude haber escrito totalmente horizontal. Por eso es un proceso lineal, porque no sale hacia otro proceso. No hay, por ejemplo, decisión. Si hubiera un rombo de decisión, lo cambiaríamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos procesos? Pues ese es un proceso lineal. Vamos a pasar al pizarrón y lo vamos a repetir aquí el proceso. Entonces aquí ponemos número 1, entregar reporte, ¿sí? Número 2, ¿verdad?, es revisar agenda. El número 3, confirmar citas, las citas del día, obviamente. Confirmar, aquí se me fue, citas. El número 4, vamos a poner hacer nuevas citas. Y como yo les decía en la sesión pasada, puede ser esto tan complicado o tan sencillo como ustedes lo necesiten. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es que se entienda. Mientras todos lo entiendan y se pueda hacer tal y como lo indica el procedimiento, entonces estamos bien. ¿De qué se trata estos procesos? Fíjense que lo que estoy haciendo aquí, estoy describiendo un procedimiento para el vendedor, para el trabajo del vendedor en la oficina, un procedimiento diario para el vendedor, ¿sí? Y luego visitar, aquí ya sale de la oficina, visitar a sus clientes, ¿sí?, a sus clientes y prospectos. ¿Qué es lo que tenemos en los cuadritos? Tenemos exactamente la misma información, es decir, tenemos como parte del procedimiento un procedimiento escrito y posteriormente tenemos un procedimiento diagramado. En este sentido, aquí tenemos un inicio, bueno, este inicio me quedó un poco feo, ¿sí? Luego tenemos la actividad 1, no las voy a escribir otra vez, esta es la actividad 1, entregar el reporte, la actividad 2, revisar la agenda, la actividad 3, confirmar las citas, la actividad 4, ¿sí?, hacer las nuevas citas, la actividad 5, salir y visitar a los clientes, y aquí termina el proceso, aquí es donde le ponemos fin, y estos se van uniendo con flechas. Es a esto a lo que me refiero que es lineal, ¿sí?, que el procedimiento no se desvía por ninguna parte. Pero imagínense que yo quiero complicarlo un poquito más.
confirmar citas en el punto 3. Entonces yo puedo hacer esto, ¿sí? Vamos a suponer que el vendedor tiene que confirmar sus citas y entonces confirmar citas. Si se aceptan, acuérdense que eso es una pregunta, se acepta la cita, si es sí, pasa a la casilla 4, continúa siendo lineal. Ah, pero si no se acepta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que revisar nuevamente su agenda, ver si puede reacomodar a una cita, confirmarla, si se acepta, entonces sigue, si no se acepta, volver a buscar y así continuamente. En el momento en que le pongo yo una pregunta, no necesito ponerle signo de interrogación, ¿sí? Si se fijan, se acepta, ya no aparece aquí, tendría que aparecer, tendría yo que poner después de confirmar, si la cita se confirma, pasar, si no se confirma, pasar al 5 o al 2, si se confirma, seguir al 4, entonces si no se confirma, pasar a 2, si se confirma, continúa, simplemente, ahí está la instrucción, y es como se hace un diagrama, un manual de procedimientos. Aquí está el procedimiento escrito y a un costado o en otra página está, o por la parte de atrás, está el procedimiento en diagrama. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta es una forma muy simple de presentarlo. Vamos a analizar otros diagramas que tengo en las diapositivas y vamos a irlos desmenuzando poco a poco para que los vayan entendiendo mejor. No es tan complicado, insisto. Hay personas que entienden mejor leyendo, y hay personas que entienden mejor viendo el diagrama, y hay personas que entienden perfectamente bien los dos. Son muy pocas las que no entienden nada, así que no se preocupen. Vamos a continuar con las diapositivas, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo de un diagrama de flujo que no es lineal. ¿Por qué no es lineal? ¿Por qué sé que no es lineal? Porque inmediatamente vemos que hay una pregunta, hay un rombo, ¿sí? Este es un diagrama, por ejemplo, para un médico, ¿sí? ¿Y cómo comienza? Fíjense que no tiene inicio y no tiene fin, aunque se ven claramente definidos cuáles son. Son diagramas muy simples, muy sencillos. Entonces, empieza la cita con el doctor pidiendo la cita. Piden la cita, se le asigna la cita, seguimos el curso de las flechas. La flecha me indica que va a recibir la atención del médico, el médico le extiende una receta, le cobran y después de cobrarlo, si se dio de alta, ya no regresa. Si no se dio de alta, tendrá que volverle a asignar una nueva cita y en la siguiente cita se volverá a seguir el proceso. Fíjense que aquí yo lo puedo aplicar entre la atención y la receta, puedo aplicarle una pregunta, ¿requiere otra receta o requiere receta? Si es sí, se hace, si es no, pues pasaría directamente al cobro. Normalmente el médico no es quien cobra, es en la recepción. El médico no toma el dinero, lo mismo los odontólogos, no sé si se han fijado, no son ellos los que directamente reciben el dinero, sino les dicen, pase con fulanita o pase con la señorita, y si necesita factura, a ella le pide, ellos no reciben el dinero, ¿verdad? Es una forma un poquito impersonal de cobrar para que no se sienta comprometido el trabajo del médico, ¿verdad? Decir, pues obviamente es un trabajo y tiene que cobrarlo, pero por eso hay una área que cobra, ¿no? El malo de la película no es el médico, aunque no nos cure. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo para una visita médica. Es muy simple, puede sonar hasta muy tonto, ¿a poco necesitamos diagramas para eso? No lo necesitamos, pero en un hospital, si por ejemplo necesitamos un procedimiento para atención al paciente, debería de haber un diagrama, si no como uno más elaborado incluso que este. Imagínense, por ejemplo, en una clínica del Seguro Social, los procedimientos que se tienen, pues para que un paciente pueda pasar con el médico. Primeramente tiene que hacer su cita, que la puede hacer telefónica, o llega personalmente con su carnet. Y entonces, conforme van llegando, los van metiendo en un cuaderno. Ese es parte de un procedimiento. Alguna vez me sucedió que en un hospital de especialidades, llevaba yo a un familiar mío, y entonces la chica que estaba de la caja tenía una cola enorme, ¿sí? Estaba la fila ya muy, muy larga, y la gente muy molesta porque tardaba mucho. Por fin, cuando me toca mi turno, cuando veo a la señorita estaba de muy mal humor, y le dije yo, mire, tranquilícese, ya las cosas no salieron bien, vamos a hacer que salgan bien ahora. Y entonces se sonrió, dice, mire, ¿sabe qué me pasó? Tenía yo mis carpetas de citas ordenadas,
y estuve de vacaciones y cuando regreso la persona que se quedó aquí me las puso en desorden. Entonces no encuentro las de carpetas de los doctores. ¿Qué es lo que sucedía? Cada doctor tenía su propia agenda y cada doctor las acomodaban en orden alfabético. Entonces, como había mucha gente, ¿verdad? La chica llegó y empezó a atender y no había tenido tiempo de arreglar, pues no sé, eran como 20 o 30 carpetas por médico. Entonces, en lo que ella lo arreglaba, metí mis manos, le dije, ¿me permite? Y así como pude ver, pues le acomodé como 10. Le dije, mire, estas ya están acomodadas. Hombre, me dio una atención de maravilla. Las siguientes veces que iba yo, me le asomaba, le saludaba, me guiñaba el ojo, y un ratito me llamaban por otro lado y ya me pasaba la cita. Ya ven qué fácil fue, pues ganarse un amigo. Pero la gente no comprendía cuál era el problema, simplemente se quejaba de que la atención era mala. Ella tampoco se tomó el tiempo de ordenar sus carpetas como lo marcaba el procedimiento, ¿sí? Por no seguir el procedimiento, simplemente, y dejar sus carpetas en orden para que cuando tenían que buscar por doctor, pues lo buscara alfabéticamente. Pero era tal la carga de trabajo que ese día no le dio la cabeza para organizarse, y la desorganización seguía aumentando porque ella, en vez de usar la carpeta e irla colocando como debería de ser, seguía manteniendo el desorden. Sí, tenía una pila de libretas ahí con citas. Tampoco entiendo por qué en un seguro social, ¿verdad?, en una clínica de especialidades, pues en vez de manejar las citas con un programita en Excel, con una hojita de Excel, pues usan carpetas. Pero bueno, eso es parte de nuestro sistema. Vemos aquí otro ejemplo, ¿verdad?, de un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es para un proceso, el que sea. Y empezamos entrando con definiciones, la lista de pasos, la secuencia, la evolución, verificamos, lo validamos. ¿Quedó bien? Entonces el modelo ese que necesitamos puede ser la creación de un nuevo producto, por ejemplo, y pasa a la siguiente etapa. Si no, se regresa a la parte de evolución, se revisa, se verifica, se valida, y si ya quedó bien, entonces se vuelve a pasar ya como modelo ideal. Si no, pues continuará el ciclo hasta que quede perfecto. Eso es lo que nos muestra el diagrama de flujo, que empieza con la palabra definiciones. Si se dan ustedes cuenta, en la letra pequeñita, abajo dice mi nombre, es una revisión que hice en noviembre del 2005 de una empresa. ¿Y por qué no empieza con inicio y no termina con fin? Porque este procedimiento pequeñito era parte de un procedimiento mayor que sí tenía inicio y fin. Entonces, como se iba a incrustar en otro más grande, por esa razón no trae inicio ni trae fin. No es que al profesor se le haya olvidado, forma parte de un proceso más grande. Nada más tomé esa parte. Aquí tenemos un procedimiento, ¿verdad?, que vamos a ver de qué se trata el procedimiento. No lo sabemos. Y de eso se trata cuando llegamos a una nueva empresa. Para eso me sirve el manual de procedimientos, para que yo aprenda, ¿verdad?, a utilizarlos, para que yo aprenda qué es lo que tengo que hacer en mi área de trabajo. Entonces, supongamos que llegamos a nuestro primer día de trabajo y vemos el diagrama que tenemos en pantalla. Y dice, definir los objetivos del proyecto, y si se fijan, está numerado, ¿sí? Y dice, número 2, formar un equipo. Número 3, identificar a los involucrados. Esto ya me da la idea de que es un trabajo en equipo, donde van a haber más personas además de mí. En el número 4 me dice identificar las tareas del proyecto. 5, identificar la lógica del proyecto. 6, desarrollar una estructura de desglose del trabajo. 7, elaborar un calendario de los hitos o de los artículos o de los ítems, como también se les dice. Y luego viene una pregunta, pero en vez de usar un rombo usaron un cuadrado. Esto lo saqué de internet. Y bueno, al final, como era un cuadrado, pues le pusieron signos de interrogación y con otro color para que se notara. Dice, ¿se requiere un análisis detallado? Sí. Entonces, si es sí, se dibuja un diagrama de la red, se analiza la red para detectar los aspectos críticos, se hace un diagrama de Gantt, se asignan los recursos, se confirma el presupuesto y ya se concluyó el plan. Esto puede estar referido a un plan de trabajo, a un plan de ejecución, o a un proyecto, o a un plan de inversión, por ejemplo. Involucra a muchas personas. Pero ¿qué pasa si cuando se requiere un análisis detallado me dicen no,
no hay una necesidad de un análisis detallado, omito los pasos 9, 10 y 11, y entonces desde ahí paso al punto 8 y en el punto 8 le digo pase al punto 12 o pasar a 12, ¿sí? Me brinco todos los demás, ¿sí? Pero si de ahí en la pregunta la respuesta es sí, se fijan cómo las preguntas no tienen número, si ahí desde la pregunta me dice sí, pues ya paso al número 9 y me brinco el número 8, le digo pasar a 9, ¿ok? Entonces quedaría el 7, si yo lo escribiera, elaborar los calendarios de hitos, si se requiere un análisis detallado, pasar a 9. Y ya, el siguiente número es 8. Inmediatamente ya no tengo que decir si no, pasas a 8. Entonces vendría el 8, y en el 8 sí tendría yo que decir pasar a 12, porque se tiene que brincar los 9, 10 y 11. El orden de como yo numere, pues debe de seguir una secuencia lógica, pero a veces no es posible cuando hay una pregunta. Entonces aquí vimos que por la descripción de lo que me decía el diagrama, pues se trataba más o menos del procedimiento para hacer un proyecto de inversión o por lo menos tener a los involucrados en el proyecto de inversión. Vamos a una más. Definir los objetivos del proyecto, que aquí es donde están lo que estábamos viendo. Miren, el diagrama que estaba anterior, nosotros lo estamos ahora poniendo, primero lo teníamos en diagrama y ahora lo estamos poniendo como texto. El primero que hicimos de los vendedores, primero lo teníamos como texto y luego lo volvimos diagrama. ¿Cuál es lo conveniente? Yo no les puedo dar esa respuesta, yo más bien les diría a ustedes cuál se sienten más cómodos. Yo prefiero normalmente hacer primero el diagrama y luego el texto, pero muchas personas prefieren escribir cómo lo hacen, le borran y todo, se vale, hasta que ya queda más o menos estructurado y luego pasamos al diagrama. ¿Qué es lo más fácil? ¿Cuál es lo más correcto? ¿Cuál es lo mejor? Lo que más fácil se le haga para ustedes. Así de sencillo. Entonces, aquí primero vimos el diagrama y ahora vamos a poner los textos. Y definimos los puntos del 1 al 7 tal como venían. En el 8, en caso de requerir un análisis detallado, se dibuja un diagrama de barras y se sigue al punto 12. ¿Sí? Y entre paréntesis le puse cuál es el punto 12, asignar recursos. ¿Por qué le puse asignar recursos? Porque los siguientes textos vendrán el 9. Si se requiere un análisis detallado, se dibuja un diagrama de la red. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es la pregunta 9. Si se requiere un análisis, si en el punto 8 no se requiere un análisis, no me tengo que ir a 12, tengo que seguir leyendo. Así es como se interpreta. Y posteriormente sigue el paso 10, el 11, el 12, que me mandó desde el punto 8, confirmamos el presupuesto, concluimos el plan y salimos. ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama de flujo más complejo, ¿sí? A lo mejor ustedes lo ven un poquito pequeño y es la toma de conocimiento de las pautas y los procedimientos. Es un procedimiento para hacer procedimientos, así de sencillo. Se puede dar cuenta que ya no es lineal, tiene múltiples preguntas, tiene múltiples opciones. Tratar de hacer esto por escrito sí realmente es muy complicado. Es mucho más fácil hacerlo en diagrama. En la medida que los procedimientos se van complicando, es preferible volverlos un diagrama, diagramar, como se dice coloquialmente, es preferible diagramarlos. Entonces, aquí tenemos primero que la toma de conocimiento de las pautas y los procedimientos, llenado de la solicitud de la delegación del dominio, remisión de la solicitud aceptando las condiciones de servicio, recepción de la solicitud y se ve una línea punteada que llega. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía yo que en un sistema con un conjunto de procedimientos hay procesos que vienen de fuera y se incrustan? Esta es una de estas partes. Al pasar de ahí, al tener ya la solicitud, pasamos a una pregunta que dice verificación técnica y este tiene 3 salidas. ¿Se acuerdan que yo les decía que deberían de tener 2? Bueno, esta es una excepción, ¿sí? Tiene 3 salidas porque omisión o error menor, si fuera un error menor, entonces pasa la petición al solicitante, se revisan los datos y se vuelve a enviar nuevamente a la solicitud. Si hay una irregularidad importante, se va a otra solicitud. Aquí tenemos 3 opciones, está bien, está un poquito mal o está muy mal. Personalmente yo no sugiero hacer diagramas con 3 salidas,
porque la mayoría son con 2. Aquí simplemente está bien, y si no está bien, pasaríamos a otra. ¿Es una omisión pequeña o es una omisión grande? Si es pequeña, seguimos con el procedimiento. Si es grande, seguimos con el procedimiento, de lo que corresponda. Y entonces, ¿por qué muchos lo hacen así? Para ahorrarse una tercera interrogante. Pero a veces esto confunde, porque les decía yo que las salidas deben de tener sí o no. Y aquí tenemos bueno, mediano y malo, que también es una forma de hacerlos, pero que yo personalmente como técnico no lo recomiendo. Y así va siguiendo el proceso hasta que llega una parte donde se rechaza la solicitud y se manda un documento. Eso lo vemos hasta abajo en la parte final. Si se fijan, en cada una de las etapas hay un documento o que llega o que sale y se pone el símbolo de documento, el que les mostré hace un momento. Yo les recomiendo, además aquí, en este diagrama de flujo, en la parte superior, al centro, tenemos un cuadro de referencia donde me está diciendo cada símbolo qué significa. Eso es todavía mucho más práctico, mucho más cómodo, porque rápidamente nos ayuda a identificar el simbolismo en cada parte del diagrama. También es conveniente que en un manual de operaciones pues haya en un anexo lo que significa cada uno de estos símbolos, la simbología de los diagramas de flujo. No siempre se puede poner una tarjetita, un cuadrito con la simbología, por eso es conveniente tenerlo hasta el final, ¿verdad? Donde se pueda ver completamente y sin problemas. Entonces, bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo, ¿verdad? Donde se están emitiendo solicitudes, se están aprobando, se están revisando, pasa a una siguiente etapa y como ustedes cuenta, pues se pueden dar cuenta, todo está en la misma hoja, no hay referencia a ninguna otra. No hay conectores, aquí no hubo necesidad de conectores, pero sí, a simple vista, notamos que es un diagrama de flujo pues bastante complicado, que no es fácil, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, ¿cómo vamos a elaborar el manual? Ya sabemos hacer el escrito, ya sabemos hacer el diagrama, ya podemos empezar con uno o con otro, pero los dos, si ustedes se fijaron, se leen exactamente igual. Si yo nada más leo las instrucciones, debo de poder seguir el procedimiento, si entiendo nada más leyendo. Si yo veo el diagrama, puedo seguir las instrucciones, si es que puedo completar o entender mejor el diagrama. Hay personas que entienden mejor el diagrama que lo que está escrito y viceversa. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica? La que a ustedes les acomode más, la donde se sientan más cómodos, más confortables, o muchas veces, a mí me ha sucedido, a veces no le entiendo al diagrama y cuando lo leo ya le entendí. O a veces no le entiendo al escrito, no me queda claro, no me lo imagino en mi cabeza y cuando veo el diagrama dije, ok. Entonces sucede dependiendo del procedimiento o de la buena o mala redacción. ¿Qué debe de contener un manual? Pues la identificación del manual. Yo les pido que hagan un esfuerzo y así, guía para la elaboración del manual de procedimientos, Estado de Sonora, búsquenlo. Es un manual muy interesante porque me dice desde el principio, antes que otra cosa, cómo debo de hacer un procedimiento. Y viene muy, muy bien explicado. Esto es un manual del gobierno del Estado de Sonora y, bueno, pues como gobierno tienen partes normativas, jurídicas, son más complejos, son más grandes, tienen una gran cantidad de números. Pero si ustedes lo bajan de internet, vienen en formato PDF, lo van a poder ustedes analizar mucho mejor. No les doy el vínculo porque luego los vínculos cambian los gobiernos y cambian los vínculos. Simplemente búsquenlo así, guía para la elaboración de manuales de procedimientos, Sonora o Estado de Sonora, y esa es la portada que deben ustedes encontrar y van a ver qué fácil es. Después de la identificación del manual, ¿cómo lo identifico? Pues poniéndole un nombre de qué es el manual, ¿sí? El contenido o el índice del manual. Debe de haber la lista del contenido con la página donde encontramos ese contenido. Debe de haber una introducción. Esta introducción me debe de servir como presentación del manual. ¿Por qué tengo el manual? ¿Con qué razón o por qué razón lo he elaborado? ¿Cuál es el propósito fundamental del manual? Vienen los objetivos. Acuérdense que los objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y deben de tener un tiempo específico para cumplirse. Entonces, estos objetivos me van a decir a mí cuál es la razón de ser de este manual, cuál es el propósito fundamental que persigue este manual. Entonces debe de tener los objetivos
claramente indicados. Recuerden también que los objetivos deben de incluir un verbo en infinitivo. ¿Sí? Los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir, incrementar, crecer, abolir, demandar, etcétera, etcétera, implementar. ¿Se acuerdan que les di una lista de verbos cuando son específicos o cuando son sustantivos? Las áreas donde se aplica el manual, las áreas que va a afectar cada procedimiento. ¿Quién es el responsable de esa área? Por si algo no resulta. Las políticas de operación del procedimiento, cómo se van a usar, cuándo se van a usar, cuándo se van a aplicar o cada cuándo se van a revisar. Los formatos, debe de tener una sección de formatos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo no tengo que estar poniendo en cada procedimiento, y se usa el formato F3-47 y poner el F3-47. No hay caso, nada más lo menciono y al final, en mi sección de formatos, pues encuentro el formato adecuado. Simplemente si lo necesito lo puedo fotocopiar y entregar, si es que el procedimiento me dice que puede ser fotocopiado. También hay que tener cuidado con eso. Debe de tener su sección de diagramas de flujo, pero el diagrama de flujo debe de ir vis a vis con la descripción escrita. A veces están en la misma hoja, otras veces están en la hoja inmediatamente posterior, ¿sí? Y al final un glosario de términos. En ese glosario de términos, las palabras de uso técnico en las empresas pues van a ir para que las personas que lleguen nuevas, ¿verdad?, sepan qué es. Por ejemplo, en el caso de una grabación, que es un paneo, que es un zoom in, que es un zoom out, ¿verdad?, que es no salirse de cuadro, etcétera, buscar su posición. En fin, hay una serie de señales. Bueno, explicarlas qué son, para qué nos sirve, ¿sí? De este mismo manual de operaciones, ¿verdad?, este mismo manualito de procedimientos de la Secretaría de la Contraloría General de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de Sonora, vemos el índice. Y el índice está compuesto por 8 capítulos, anexos y bibliografía. Y entonces tenemos la presentación, los objetivos, como es gobierno, la base normativa, su conceptualización, el sistema integral de procesos, la construcción de la red de procesos, la documentación de procedimientos, el control de documentos, el manual de procedimientos, y en los anexos tenemos formatos, ejemplos y el glosario. ¿De qué se trata este manual? Algunos de ustedes ya lo adivinaron. Es un manual para hacer procedimientos. Por eso se los recomiendo mucho que lo bajen de internet, porque les va a dar una claridad tremenda. Constantemente llega a mi mail, por lo menos 2 o 3 veces al mes, alguien que me solicita cómo hace un manual. E invariablemente mi respuesta es: aquí tienes se los envío por mail, ¿verdad? Aquí tienes este manual y entonces con mucho gusto yo te lo envío, porque lo tengo. Y porque es muy claro. Al principio es mucho texto, es gobierno. Recuerden que en el gobierno hay que ser un poquito ceremoniosos y estimado Congreso de la Unión, bueno, es un poquito ceremonioso, pero una vez que se acostumbran a eso, pasan más adelante, van avanzando y es muy práctico y muy útil, les va a gustar. Entonces, bueno, eso es el contenido, es el índice con sus páginas en donde se encuentra cada cosa. Acuérdense que ahora muchos de los manuales de procedimientos ya están en el sistema de la empresa o se entregan en disco. Entonces, pues eso facilita mucho más la búsqueda. Simplemente le damos un clic al tema e inmediatamente nos lleva. Aquí tenemos la portada de una guía para elaboración e integración de manuales de procedimientos del Instituto Politécnico Nacional. Búsquenla si es que todavía está en internet y para que la descarguen. Yo descargué la del Estado de Sonora porque se me hizo muy completa. La del Instituto Politécnico, a pesar de que soy egresado del instituto, era menos completa que la de Sonora, pero esta es una portada. Así tenemos que presentar un manual, esa es su portada, ¿sí? Y aquí está su contenido, tiene su presentación, tiene sus objetivos, conceptualización, sus normas generales, la elaboración de los procedimientos, la elaboración e integración del manual, ejemplo del manual de procedimientos y los glosarios de términos. No trae formatos, ¿sí? No trae formatos y entonces pues ya no queda tan completo, ¿verdad? Pero es que a lo mejor no necesita formatos, a lo mejor todo está incluido ahí, tendríamos que verlo,
vienen las páginas en donde están los capítulos, el otro tenía 8 capítulos, este simplemente está formado por 5, el otro tenía formatos, tenía ejemplos y tenía glosario, este no trae formatos, pero sí trae ejemplos y sí trae glosario. ¿De qué depende que hay manuales más largos, con más contenido que otros? Pues va a depender de la naturaleza del trabajo que se realiza, va a depender del tamaño de la empresa. Entre más grande sea la empresa, pues más formatos va a utilizar, más procedimientos va a tener, más divisiones de trabajo en cada uno de estos procedimientos, y entonces va complicando cada vez más pues el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del tamaño que tiene cada empresa, para que nosotros escojamos el formato que más nos corresponda o que más se adapte a nuestras necesidades. Es como el ejemplo que pusimos muy al principio. Me levanto, me baño, me visto, desayuno y me voy a trabajar. Fácil, ahí está un procedimiento que yo sigo todas las mañanas. Pero yo lo puedo hacer más complicado. Desde el momento de levantarme, abro mis ojos, veo el techo, apago el despertador, estoy como zombie 5 minutos, me estiro, bajo el pie derecho y sigo reescribiendo el procedimiento que a diario hago al levantarme. A veces me quedo 10 minutos como zombie, pero eso es otra cosa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Es importante para la operación? Si no es importante para la operación, no se pone. Si no es trascendente, pues no se pone. Basta con que decir, pues se levantó, ¿sí? Pero no vamos a decir, se toma el documento, se firma, se levanta, se pone de pie, camina 3 pasos, lo pone en la gaveta que está en el ángulo superior. No tiene caso. No tiene caso tanta definición, a menos que le aporte algo de valor al procedimiento. O sea, puede ser tan amplio, puede ser tan complicado o puede ser tan simple como ustedes lo decidan. En función de eso, pues va a ser el tamaño del manual de operación. Usualmente las empresas grandes tienen manuales grandes, las empresas pequeñas tienen manuales pequeños. ¿Por qué? Por la naturaleza de sus actividades. Aquí vemos, por ejemplo, los formatos para la elaboración de procedimientos del gobierno del estado de Sonora. Objetivo del procedimiento, su aplicación, si es general o es específica, el alcance, qué pretende lograr, las definiciones que se van a utilizar, palabras que constantemente vamos a ver en el procedimiento, a qué referencia, a qué otros procedimientos se va a referenciar o a qué otras áreas va a afectar además de la que se está indicando ahí, ¿sí? ¿Qué políticas va a cumplir? Si es productos, qué producto cumple, si es clientes, para qué tipo de clientes se utiliza, si son indicadores, cuánto vale o cuánto vale el cumplimiento o el no cumplimiento, porque si es para un sistema de calidad, pues debe de tener un valor, y entonces cuando se está manejando capital humano, se le dan valores a las actividades. Eso lo verán en algún momento de la carrera, o si no, cuando estudien la maestría en estrategia empresarial, verán que el capital humano también tiene valor, y es más, a veces es mucho más valor el que tiene el capital humano que el que tiene la empresa, pero eso lo verán más adelante. ¿Qué formatos se van a utilizar? Y ahí se ponen, ¿sí? ¿Qué anexos se tienen que ver? Y ahí se ponen, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de las personas que tengan que estar usando este procedimiento? Y al final, la descripción de las operaciones. ¿Cuándo se cambió el procedimiento? Se hace una lista, ¿sí? Les repito, esto es muy burocrático porque así tiene que ser. Hoy en día, cuando ya los procedimientos están en el sistema de la empresa, en la intranet, pues es mucho más fácil las revisiones. Simplemente se hace el cambio por las personas autorizadas y cuando uno entra al sistema ya está corregido. Pero hay que entrar constantemente para ver cuándo se cambia. Algunas veces se avisa, otras no. Nuestra obligación es estar constantemente pendiente de los cambios que se originan en nuestra área, sobre todo en nuestra área. A veces aquí, por ejemplo, hay cambios. Teníamos unas fechas para entregar exámenes y de pronto pues se cambian las fechas. Había otras fechas para entregar otras cosas y se mueven, se adelantan. En fin, a veces hay cambios, pero se avisan. Unidad administrativa. ¿Sí? Aquí tenemos el diagrama de flujo de procedimientos para elaboración y trámite de la requisición de compra. Esto lo copié de otro manual y aquí vemos que es prácticamente lineal, ¿sí? Se realiza la estimación de bienes inmuebles, de ahí pasa la revisión. Fíjense que esta es otra manera de presentar los diagramas de flujo, donde en la parte superior me dice de qué área o qué jefatura
es la que está haciendo ese trabajo. En la parte superior me dice el jefe de área de recursos materiales y servicios, y por otro lado tenemos al coordinador de administración. Estamos involucrando a dos áreas haciendo el mismo procedimiento, va y viene, ¿sí? Entonces a veces el procedimiento de un área involucra a otra, y esta es una manera de presentar para los dos el mismo procedimiento. Si yo soy parte de la coordinación administrativa, yo soy responsable de lo que está a la derecha del diagrama. Si yo soy parte de los recursos materiales, soy el responsable de lo que sucede a la izquierda del diagrama. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues si yo soy coordinador, ¿sí?, yo ya sé cómo debe de venir la información, pero también sé cómo la necesita el área a la que yo le voy a suministrar. Esta es una relación cliente-proveedor. Por eso cuando se dice satisfacción de cliente en sistemas de calidad, estamos abarcando tanto los clientes externos, cliente que me paga por mi trabajo, producto o servicio, como los clientes internos, los que no me pagan por mi trabajo, producto o servicio, porque son parte del mismo procedimiento del cual yo estoy integrado. Entonces, aquí, por ejemplo, el coordinador, su proveedor, en este momento, en el punto número, en el segundo punto, no están numerados todos, entre el 1 y el 3, recibe el documento, lo revisa y luego lo regresa al punto 3. Fíjense que pasó de ser el cliente, pasó a ser el proveedor, y luego vuelve a ser el cliente, y luego vuelve a ser el proveedor. De esta manera nos damos cuenta que si mi trabajo está mal, voy a afectar la siguiente estación. Si mi trabajo, el trabajo que estoy recibiendo viene mal y lo acepto, voy a usar tiempo mío para corregir el error que le corresponde a otro, lo debo de rechazar, y eso es lo que me está diciendo el procedimiento. Así de simple. Bien, bueno, estos son algunos de los ejemplos de procedimientos que tenemos. Les repito, pueden ser tan simples como ustedes quieran, pueden hacerlos tan grandes como ustedes quieran, pueden complicarlos mucho o pueden complicarlos poco. Cuando tenemos un manual de procedimiento, por ejemplo, en el caso, voy a regresar al caso del de ventas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo único que tendría yo que hacer con esta hoja que está aquí, en la parte superior, ¿verdad?, tendría yo que ponerle el nombre del procedimiento y llamarle procedimiento, que es para vendedores. En la parte baja del procedimiento debe de haber tres secciones. Perdón por la línea, ¿sí? Hoy sí estaba el pulso bastante chueco, vamos a intentar hacerlo mejor. Y debemos de tener por lo menos 3 cajones. El cajón de quien elabora el manual con su nombre y su firma y la fecha. ¿Sí? Todo debe de tener nombre, firma y fecha. Cada cajoncito debe de tener estas tres partes. ¿Sí? ¿Quién lo elabora? ¿Quién lo revisa? Y lo mismo, su nombre, si esta fuera una hoja, ¿verdad?, una hoja tamaño carta, el nombre, la firma y la fecha. Entonces, aquí vendría quién lo elaboró, quién lo revisó, aquí sería en tiempo pasado, elaboró, revisó, y cuál sería la última firma, ¿verdad?, o el último nombre, nuevamente, firma y fecha. ¿Qué es lo que me faltaría aquí? Pues quién lo autorizó. Y aquí aparecerían en estas partes de aquí nombre, firma y fecha de cuándo se hizo. Así de sencillo, así de fácil. Incluso aquí a lo mejor ni siquiera le ponemos fecha, la palabra fecha, simplemente la fecha directamente. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer un manual administrativo. Ya sé, me van a preguntar, ¿y si no cabe en una hoja? ¿Y si son varias hojas? Bueno, esto debe de aparecer al final. Algunos prefieren al principio para que se lean los datos desde el principio y podamos ver las fechas y no tener que pasar varias páginas en caso de que sea muy grande. Yo no tengo objeción, pero cuando está al final, para mí, significa que ya lo leyeron todo, que ya está completo el manual, que ya puede ser utilizado.
Entonces yo prefiero personalmente ponerlo al final, pero en una empresa en donde me tocó trabajar, no estábamos haciendo manuales de procedimientos ni manuales administrativos, pero en una de las empresas en las que me tocó trabajar alguna vez, estábamos por otro trabajo, teníamos necesidad de revisar los manuales, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que estaba esto en cada página. Es un trabajo laborioso el que está firmando, ¿verdad? Pero estaba en cada página. Y entonces le pregunté, en este caso se hacía aseguramiento de calidad, era el responsable de estos manuales. Les pregunté, oye, ¿y por qué en cada página? ¿Por qué no al principio? ¿Por qué no al final? Porque así garantizo que revisen todo. Y dije yo, pues es muy buen punto. También las hojas deben de venir en esta parte, una sección que diga hoja 1, pues de las que sean, para saber cuántas son, para que no se nos pierdan. Cuando el manual crece en hojas, tenemos que poner ese número muy clarito. ¿Sí? Normalmente no sabemos cuántas hojas tiene un procedimiento, ¿verdad? No hay problema, pero tenemos que decir cuántas son, 1 de 2 o 2 de 2, o 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, para que así, si faltase una hoja, lo sabríamos, pero también lo sabríamos por esta numeración. Si al pasar de hoja esta numeración no sigue consecutiva, ¿verdad? Algo pasó, pero ¿qué tal si se me pierde la última hoja? Bueno, como pueden ver, hacer manuales de administrativos, de organización, de procedimientos, no es tan complicado. Como dirían los clásicos, es talacha. Sí, es mucho trabajo, es mucho arrastrar el lápiz, pero se tiene que hacer para el buen funcionamiento de las organizaciones. Por mi parte es todo. Hagan sus actividades de aprendizaje, consulten sus dudas, y por aquí nos estamos viendo muy pronto. Sean felices, que les vaya bien.